Hoy se viene un versus que está simplemente de locos. De un lado, el legendario Action and Staff de Minecraft Bedrock creado por los cracks de Horrible Studios, y en el otro, una sorpresa inesperada, su versión oficial para Minecraft Java, un proyecto creado por la comunidad, sí, por los fans apasionados que no se quedaron con las ganas. Todavía esto está en una fase muy temprana, pero ojo, ya tiene animaciones, partículas, texturas y un montón de detalles que te van a dejar con la boca abierta. Ahora, quiero dejarlo muy en claro, no estoy apoyando directamente la copia. Valoro muchísimo que en Minecraft Bedrock tengamos algo tan único y espectacular como lo es Action and Staff. Por eso en este video no tiene link de descarga ni de la versión de Java ni la versión de Bedrock, solo una comparativa visual para aquellos que amamos ver hasta dónde puede llegar este tipo de contenido. Y si quieres que más adelante, cuando el proyecto de Java esté un poco más pulido, te traiga una instalación lista para jugar, ya sabes qué hacer. Revienta like, suscríbete y prepárate, porque lo que estás a punto de ver está brutal. Así que arranque el versus. Así que bien, ahora vamos a empezar a hacer la comparativa de ambas versiones. Empezaremos por Bedrock. Empezaremos primero más que todo con lo que serían las herramientas. Por aquí voy a mostrar primero en Bedrock. Esto es Bedrock como tal, el Action de Bedrock. La pala de madera, como están viendo, en lo que sería en la mano se ve tal que de esta manera. Y en animación pues del juego en tercera persona se ve algo tal que así. La verdad se ve bastante realista. Luego pasamos con lo que sería el pico. El pico exactamente lo mismo. Es como si estás en survival, pues empiezas a picar como para los lados en la animación pues. Luego en tercera persona se ve tal que así, un poco más natural, por así decirlo, como lo vanilla de siempre. Lo que sería la hacha pues tiene como un golpeo vertical como diferente a lo que estamos acostumbrados, y en tercera persona pues lo agarra con las dos manos, al igual que con lo que sería la hacha de diamante. Es exactamente lo mismo. A la hora de picar pues es también lo mismo, como que pica hacia los lados, ¿no? No es como que haga el golpe de para arriba normal, no, es diferente. Me gusta cómo se ve. La animación es como literal si estuvieras tocando la tierra con la azada. Las tijeras de por sí tienen animación desde que las tenemos pues como en nuestro inventario, ¿no? O sea, nada más dando clic y pues a la hora de cortar algo, pues obviamente la animación pues como que se adapta a lo que se está sucediendo. Luego lo que sería la caña de pescar, que es de mis cosas favoritas, que a la hora de lanzarla pues en tercera persona la agarramos con las dos manos, y lo que sería el pedernal pues hace como ese choque del pedernal con lo que sería el hierro, y pues podemos tener lo que sería juego. También por ejemplo los cuernos pues tiene la animación y en 3D se ve increíble, y en primera persona pues funciona perfectamente. O sea, todo está súper bien. Ahora pasaremos a Java, y es que en Java también funciona perfectamente. Por ejemplo, la pala se ve exactamente igual. El problema aquí es que la animación pues en tercera persona pues se ve normal como siempre. En primera sí tiene como algunas diferencias claves, como estamos viendo. Ahora lo que sería el pico pues hace lo mismo, es como una animación diferente a la hora de picar, pero no es como que tenga esa diferencia que lo tiene Bedrock, que pica hacia los lados, ¿no? Ahora lo que sería la hacha es exactamente también lo mismo, como que pica, como que golpea hacia un costado, que está bastante bien. Y a la hora de talar un árbol pues es lo mismo, ¿no? O sea, como que pica o como que tala hacia un costado. Luego la hacha sí es diferente, o sea, como lo que estamos acostumbrados siempre a ver en Minecraft, un picado más simple. Pero bueno, eso le quita un poco el realismo en este punto a lo que sería a la azada. Demás herramientas están bastante bien, hasta el pico incluso. Pero sí, o sea, como que la animación es un poco más lenta, ¿no? Luego lo que sería las tijeras, aunque en la textura se ve bien en la hotbar, pues en lo que sería en la mano pues se ve diferente, como que otra textura, y pues al picar pues no tiene mayor animación. No es como que utilices las dos manos como en Bedrock. Pero bueno, ahora lo que sería la caña de pescar pues en Java no tiene la animación, pero bueno, igual hay que pensar que es una fase beta y es de la comunidad. Hay que ver cómo lo van avanzando a futuro. Lo que sería el mechero pues es igual, como siempre ha funcionado en Minecraft. Ahí vas notando la diferencia de ambas plataformas. También lo que sería el cuerno tiene lo que sería el diseño 3D.
bastante bien, eso me gusta cómo se ve. Muchachos, ahora vamos a continuar por el apartado de lo que sería así espadas, herramientas de combate como tal. Así que empezamos con lo que sería la espada de madera, la espada de piedra, la espada de hierro, la espada de oro, la espada de diamante y la espada de nederite. Como pueden ver, las animaciones en cada una es sumamente espectacular. Y lo mejor de todo es que en el Action de Bedrock pues tenemos lo que serían sonidos especiales en cada espada con su diversa herramienta, ¿vale? Eso está bastante bien, como por ejemplo puedes notar como el sonido, el peso de cada herramienta, que eso está bastante chévere, eso sí. También creo que sea el tridente, el diseño 3D que tiene es sumamente espectacular. Al igual que con lo que sería el arco, pues el arco también tiene su animación como con un destello en la flecha a la hora de disparar. Al igual que con las espadas en primera o en tercera persona, pues tiene sus animaciones. Eso está bastante bien. Y con lo que sea, digamos que con la ballesta, pues también tiene su animación a la hora pues de recargar, y tanto en primera como en tercera persona. También por ejemplo el mazo también tiene su animación. Lo mejor de todo es como el sonido que hace a la hora de recargarse en la altura, que eso está sumamente increíble. Por último, lo que sería el escudo también tiene su breve animación a la hora de cubrirse, tanto en primera como en tercera persona. El siguiente apartado es en las herramientas encantadas. Este sin duda alguna es espectacular. Como ven aquí, el destello de las herramientas sin duda alguna es sumamente increíble. Como están viendo, la espada de madera, la espada de piedra, la de hierro, la de oro, la de diamante, la de nederita, que sin duda alguna se ve muy bien con el destello ese encantado. También lo que sería aquí el tridente también tiene su destello. Lo que sería el arco también lo tiene, y al igual que también la ballesta. Y algo que me gusta bastante es que el mazo, que en su modo normal, como ven, pues es un mazo normal, como más sencillo, pero cuando está encantado pues tiene como ese diseño 3D. Esto téngalo en mente cuando lo veamos en Java, porque esto también está brutal en Java. Así que acuérdense de este momento, ¿vale? Por lo que ahora vamos a pasar a Java y probar lo que es las herramientas desde ahí. ¡Vamos! Así que antes de continuar, deja tu like, recuerden suscribirse y activar la campanita para seguir subiendo más de este tipo de videos, ya que sin duda alguna está espectacular. Así que si te está gustando este video, no dudes de dejar tu like y tu suscripción, que ya estamos llegando a lo que serían los 60.000 suscriptores. Así que vamos, chicos. Ahora vamos a probar lo que sería la espada de madera en este lado, la espada de piedra, que también tiene sus animaciones. Eso sí, no tiene los sonidos como por ejemplo en Bedrock. Esto es un punto negativo, pero igual no es tan importante. La espada de oro, la espada de diamante, la de nederita, el tridente, que es igual con el diseño 3D como en Bedrock. También lo que sería el arco es un poco diferente en Java, la verdad. También lo que sería la ballesta, que sin duda alguna está súper bien. Aquí es un poco diferente, no tiene como tanto 3D. Al igual que simplemente se ve que lo estoy agarrando como con una mano, es medio raro. Pero bueno, y ahora el mazo es exactamente igual como en Bedrock. Eso sí, a la hora de recargar como que no, o sea, a la hora de tirarte de una altura pues no recarga nada, no pasa nada. Pero bueno, eso es una animación extra que tiene el Action de Bedrock. Vamos a probar rápidamente lo que serían las herramientas encantadas. Empezamos con lo que sería la espada de hierro. Como se ve, el destello de la espada se ve exactamente igual como en Bedrock. También lo que sería la espada de oro, la espada de diamante, la de nederita y el tridente igual se ve espectacular con lo que sería el destello encantado. Al igual que el arco, aunque la textura es diferente, pues se ve su destello. Y algo que les quería mostrar, que les dije que lo mantuvieran en mente, es por ejemplo el mazo en modo normal. Como les dije, no tiene como esos chusitos como están viendo en este momento, pero al estar encantado se ve tal que así, se ve exactamente igual como en Bedrock. Así que eso me fascina bastante, porque pues como que tiene más similitud a Bedrock. Y si nos metemos en las oscuridades, por ejemplo, si tienes shaders, pues se va a ver algo tal que así. Si desactiva los shaders, ya se va a ver de manera pues normal, al igual que en Bedrock.
Pero bueno, no vas a ver los shaders, que es como lo bonito a mi parecer. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que sería el apartado de armaduras. Así que aquí encontramos lo que sería la armadura de cuero con lo que sea su textura, sus diseños 3D. Algo que les voy a hablar desde ya es que el Action and Staff de Bedrock pues tiene como esos diseños 3D. Por ejemplo, la armadura de Netherite se ve increíble como con sus cuernos, su apartado por aquí en los hombros, sus 3D en la parte de las piernas, todo, al igual que con las de diamante, oro, hierro, malla y cuero, pues tiene como su diseño 3D. Eso está bastante espectacular por lo que sea el apartado de Bedrock. Ahora quiero probar lo que sería con las plantillas. Por ejemplo, si nos ponemos las armaduras, como están viendo, nos metemos en una parte oscura y podrán notar que al menos en Bedrock pues alumbra lo que sería el destello que le pusimos pues con la redstone y tal. A dicha armadura le quiero poner un encantamiento a ver qué tal es, así que le ponemos un encantamiento a ver si cambia algo. Si no, sí, vamos a ver. No cambia mucho, chicos, la verdad. Simplemente pues está encantado y tal, pero no es como que haya un destello, al igual como con las herramientas. Así que ahora vamos a probar todo esto en Java a ver qué tal es. Ahora en Java vamos a probar lo que serían las armaduras. Aquí sí cambia un poco la cosa por derechos de autor, así que a ver, sí cambia algo, es un poco parecidas, pero sí cambia mayormente las armaduras. Empezamos por este lado, lo que sería la de cuero. Como ven, es un poco más simple, incluso no sé por qué tan raro los pantalones se ve como oscuro, así negrito. La de malla, la de hierro, que es un poco más parecida a la original. La de oro es completamente diferente, incluso tiene este destello, tiene lo que será rojo. Pero lo que me gusta más de esta armadura, que más que la de Bedrock, es que tiene partículas. Es decir, si tú te la pones, pues como que tiene ese brilli que estamos como está viendo en este momento en pantalla, ¿no? O sea, el brilli y la armadura. Aquí lo que será la de diamante y la de Netherite, que también tiene ese diseño raro como con color, pero bueno. Ahora vamos a poner lo que sería el diseño de armaduras, tal cual el mismo diseño. Vamos a ver cómo queda y no la ponemos a ver qué tal es. Uy, como que medio bugueable es, un poco raro. Eso sí, no sé, está raro. Como les dije, chicos, esto es una fase muy temprana. Aquí sí se buguea un poco raro la armadura. Sí, el apartado de armaduras, al menos en Java, es un poco se queda corto. Pero bueno, esto es lo que hay, chicos. Así que ahora vamos a pasar al siguiente apartado. Ahora pasamos al apartado de animaciones del personaje principal, o sea, de nosotros. Así que vamos a probar primero en Bedrock como tal. Las animaciones aquí son muy fluidas. Incluso si nos quedamos AFK, nuestro personaje se empezará a mover, como estamos viendo en este momento. Algo también que me gusta mucho en Bedrock es que, por ejemplo, nuestro personaje gira en su propio eje. A la hora de subir lo que serían unas escaleras, pues el personaje literal está como escalando. Está increíble. También tiene como partículas de viento a la hora de saltar. Te lanzas, digamos, al agua. Tiene el splash, esa salpicadura. Cuando nadas, pues la animación es esta. Cuando intentas caminar como por el agua, se mueve algo tal que así. Y cuando intentas nadar a la orilla del agua, su animación pues varía también. Se ve muy chulo. Y en el bote, pues al igual que pues no tiene mayormente animación, pero pues está bien. A la hora de caminar normalmente, pues este es su animación. Tanto para adelante como para atrás. Esta es su animación. Corriendo, pues ves que puedes soltar como partículas de humo. Y cuando caminas lento, pues esta es su forma de cuando chispeas. Y también por último, cuando te agachas en un bloque como de uno, como están viendo aquí. El personaje en Bedrock, pues aunque se ve como medio bugueado, pues lo que está haciendo realmente es andar agachado, como arrodillado. Eso está muy chévere, que es diferente la animación de nadar a lo que sería agacharse en un bloque de uno, que eso está súper chévere. Ahora pasaremos a Java y vamos a ver todas esas animaciones, a ver qué tal es en esa plataforma. En Java es algo también diferente, varía un poco. Por ejemplo, también a la hora de quedarse quieto no pasa nada, el personaje literal se queda quieto. A la hora de dar vueltas, pues el personaje no es como que mueva sus piernitas, ¿no? Da vueltas así estático, pero tiene también sus animaciones, no se queda atrás. Cuando subimos unas escaleras, me gusta cómo la sube, incluso más que en Bedrock.
Me gusta mucho cómo sube las escaleras. A la hora de cuando estás en la parte saltando, pues no pasa nada. A la hora de lanzarte al agua, pues medio suelta burbujas, pero no es un splash como tal, como pasa en Bedrock. También a la hora de nadar, pues es una nada normal, y al igual que cuando nadas en la orilla. Eso sí, me gusta mucho que se vean las dos manos. Las dos manos, esto en Minecraft Vanilla no pasa. Por ejemplo, el barco aquí tampoco tiene animaciones de nada. Y aquí a la hora de caminar, pues normal. Esta es su forma de caminar. Me gusta mucho cómo se ve. A la hora de correr, esta es su forma de correr, como estamos viendo. Sí se nota que está corriendo. Y a la hora de caminar así shifteado, eso es un poco medio raro, sobre todo en la parte de las piernas y el torso del cuerpo. Sí se buguea un poco raro, pero pues de primera persona pues no se nota mucho. Y a la hora de agacharte en un bloque 1 por 1, pues sería esto. O sea, literal se ve como si estuvieses nadando, como suele pasar normalmente en Minecraft Vanilla. No te ves así como arrodillado como pasa en Bedrock. Así que esto sería un poco las animaciones que tiene nuestro personaje principal. Sé que puede haber más animaciones, pero bueno, puse las más principales, o al menos la que todo el mundo suele ver a la hora de empezar una partida en Minecraft. Así que esas son las animaciones. Dime tú cuál eliges. La verdad, sí tiene sus pros y sus contras, una y otras, pero están bastante chulas las dos. Ahora nos encontramos en uno de los apartados más importantes, que serían los ítems. Como saben, el Action and Staff, mejor dicho, pone todos los ítems que estamos viendo acá. Lo más simple lo puede poner hasta en modo 3D. O sea, esto es increíble. Así que vamos a hacer una comparativa de lo que serían los ítems, en especial los que tengo en este momento en mi inventario, tanto con los de Bedrock con los de Java. Así que vamos a probarlos todos y cada uno de ellos. Empezamos con lo que sería el tótem de inmortalidad. Como estamos viendo, el tótem al inicio es como semi normal y luego se pone transparente, como para que no moleste tanto la vista. Si lo activamos, pues esta sería su animación. La verdad es que no cambia mucho. Ahora por lo que sería el catalejo me gusta que tenga como esa animación en la mano, se ve bastante bien. Ahora lo que sería el pincel se ve bastante chulo. Lo que sería charrito de XP, se le ve en la mano izquierda y pues tiene lo que sería el estalo como de lanzamiento. También lo que sería la brújula se ve muy detallada, muy HD. Lo que sería la bola de nieve también exactamente igual como el charrito XP, y pues puedes lanzar lo que sería las bolas de como tal. Luego lo que sería la comida toda, o sea que yo voy a mostrar nada más lo que sería la chuleta de de oveja. Pues en verdad cambia absolutamente todas las comidas. Se ve así tipo en 3D, tanto como en la así en la mano, en tercera persona, como así pues normal. Luego lo que sería el estofado de conejo, como ven, tiene ese diseño 3D, aunque en ítem se ve normal, pero pues tiene ese diseño, que si no la comemos, como están viendo, esta sería su animación, que está increíble. Luego lo que sería la poción de rapidez, como están viendo también a la hora de tomársela, tiene esas partículas, me gusta mucho. Luego pasamos con lo que sería la antorcha. Como están viendo, la antorcha tanto en la mano se ve súper bien y en tercera persona también. Tiene esa iluminación dinámica así en las zonas oscuras, que eso está muy de 10. El palo, pues les quiero mostrar cómo se ve el palo. Es simplemente un palito, así con la hojita, todo muy realista. Luego pasamos con lo que serían las cubetas con mobs, como ven aquí el ajolote tiene animaciones. Cada vez que tú te mueves, pues el ajolote como que también se mueve. Un poco raro las nubes últimamente, están medio bugs. No entiendo, se desaparecen, no sé, está raro. Aquí lo que sería el pez globo, como ven, tiene sus animaciones de cuando como crece. Luego el pez tropical, el renacuajo, el salmón, el bacalao y el cubo de lava, pues tiene también sus animaciones. Ahora pasamos con lo que sería la antorcha azul. Como ven, es exactamente la misma animación, todo muy chévere. Ahora lo que sería el polvo de llama, eso está de 10. Y algo que quiero comprobar es que si tú te metes en la zona así con agua, como que ya no tiene la partícula de llamita, ¿no? O sea, está
muy chévere. Ahora, como estamos viendo en este apartado de acá, con lo que sería el faro, como ven, tienes animaciones en la mano que se mueve literal con el movimiento del jugador. El bloque de slime, lo que me gusta mucho es que tiene esa animación de cuando te lanzas de una parte alta, como que el bloque se deforma, ya no es un cuadrado perfecto, sino como que medio se estira. Eso está súper chulo. También algo que me gusta mucho son las llaves estas nuevas que tienen esta animación. También, por ejemplo, esta otra llave también tiene su animación así rojiza. Nada, está muy increíble. El pararrayos también tiene su animación a la hora de tenerlo en la mano. También lo que sería la fogata. La fogata, algo que me gusta mucho es que si tú te metes, digamos, en una zona con agua, como ven, se quita la animación y eso está de 10. Le da como ese realismo al Minecraft. Luego también lo que sería el cubo de leche tiene esa animación. Y ahora quiero probar este bloque de redstone con lo que sería algo que está bastante chévere, que es el pistón. Si tú te paras encima del pistón, bueno, aquí no pasa, ya lo van a ver ahorita en Java, aquí no hay animación. Pero bueno, aquí con lo que sería el ojo de Enderpearl, cuando ven, tiene la animación también de lanzarlo. Sería el lingote de hierro, también tiene esta increíble animación. Lingote de diamante, la Enderpearl, también tiene esas animaciones muy chéveres. El cubo de agua también tiene ese movimiento muy cuando te mueves. Luego también lo que sería esta mochilita, las nuevas que implementaron, pues también tiene su diseño 3D. Y el disco, como ven, pues sí, se mueve, tiene animación. Está increíble. Que eso sería todas las animaciones que hay por el apartado de Bedrock. Obviamente hay muchas más, pero las que les mostré en este video para no hacerlo tan largo, pues serían estas. Están bastante chéveres. Y ahora vamos a pasar a lo que serían las animaciones de Java. Ahora en Java sería este inventario. Es exactamente el mismo inventario que lo probamos en Bedrock. Vamos a probar lo que sería la animación de muerte. Como ven, esta es exactamente la misma a la hora de activar el tótem. El catalejo no tiene esa animación como lo tiene Bedrock. El pincel, como ven, también tiene esa animación. Me gusta mucho cómo se ve. Lo que sería el tarrito XP está medio bugueado, pero pues tiene como su animación también. Aquí lo que sería la brújula es exactamente la misma. La bola de nieve, como ven, también tiene su animación como con la mano izquierda. También me gusta un montón. La comida, como les mostré anteriormente, también tiene el diseño 3D, tanto en tercera persona como en primera. Y a la hora de comer, pues tiene el diseño pues de comer. También lo que sería el estofado de conejo. La poción también tiene esa animación, no tan detallada como la de Bedrock, pero pues también tiene su animación como tal. Ahora lo que sería la antorcha por este lado, la antorcha como están viendo también tiene un diseño bastante chévere. Esta no tiene lo que sería iluminación dinámica como lo tiene en Bedrock, y eso que estamos en Java y no tiene iluminación dinámica, tanto si me quito los shaders como teniéndolos, no alumbra. Sí o sí tienes que poner la antorcha como para que alumbre pues las cuevas o las zonas oscuras. Luego el palito también tiene el diseño 3D con su hojita, todo. También lo que sería los cubos con ajolote y animales así. Pues como ven, el ajolote tiene movimiento cuando tú estás caminando, pues el ajolote se mueve. Luego lo que sería el renacuajo es este. También lo que sería el pez salmón. Tiene breves parecidos, pero me gusta más obviamente en Bedrock. También algo que quiero probar es que con la antorcha, si te metes a la parte de agua, no pasa nada. Pensé que se apagaba, pero no le pasa nada. Polvo de Blaze, este no tiene como el juego como lo tiene en Bedrock, pero igual se ve bastante bien con su diseño 3D. El faro también lo agarramos igual en la mano, pero no tiene movimiento como pasa en Bedrock, que se mueve al movimiento del jugador. No, aquí no. También lo que sería la hoguera. La hoguera también pasa lo mismo que en Bedrock. Cuando te metes en el agua, pues se apaga. Lo que me gusta de esta es que tiene como un sonido especial. También el pistón vamos a dejarlo para más tarde, que eso está bastante chévere. Vamos a ver lo que sería el bloque de slime, que también tiene exactamente lo mismo que en Bedrock, que tiene esa animación de que se estira el bloque a la hora de caer. Eso está increíble. El pararrayos no tiene ningún sonido ni ningún efecto. La llave de desafío pues sería esta, no tiene como ese reflejo en los ojos, pero sí su diseño 3D, aunque me gusta más el diseño 3D de Java de esta llave, me gusta un montón. Y el cubo de leche pues no tiene animaciones como lo tiene por ejemplo en Bedrock. Ahora quiero probar esto que está bastante chulo, y es que si tenemos lo que sería bloques de redstone en el piso y un cubo de pistón, pues se activa esto por ejemplo no está en Bedrock. Esto es un punto a favor, o sea, se activa cuando hay un bloque de pistón en la parte de abajo de nosotros, se activa el bloque de pistón sin problema alguno.
Nada, está increíble. Luego también lo que sería el ojo de Ender, está medio bug, creo yo. También lo que sería la perla de Ender, está bastante chévere también. Y aquí lo que sería el lingote de hierro. Como ven, tiene ese brilli. Lingote de diamante, que si nos activamos los shaders, pues este es su diseño 3D. El saco también está chévere, es exactamente igual como en Bedrock. Y por último, el disco. El disco también tiene animaciones a la hora de tenerlo en la mano. Así que bien, ya estamos casi por finalizar. Nos falta la última cosa, que es la animación de los mobs, que vamos a pasar a continuación. Ahora nos encontramos en el apartado de animación de los mobs en sí, no simplemente el jugador, sino de cualquier mob. Vamos a empezar con lo que sería el devastador. Como estamos viendo, su animación es muy realista, como si siempre estuviese a la defensiva. La verdad es que está espectacular. Luego probamos lo que sería el cerdo. El cerdo, por ejemplo, tiene sus orejas, que tiene su animación en las orejas y tal, y el cuerpo en sí, todo. Los lobos, obviamente también estos bichos tienen mucha animación, como por ejemplo parpadean. El aldeano, por esta parte, como ven, tiene su movimiento en el cuerpo, también en especialmente los ojos. Parpadea, se le mueve sus pilas. Lo que será la vaca también tiene muy buena animación. También lo que sería la gallina, que la gallina, por ejemplo, cuando tú la golpeas, suelta plumas. ¿Será que también esto pasa en Java? Vamos a verlo. También lo que sería el pusilánime o el zombie, que en este caso, pues este bicho, para que vean que su animación es espectacular como se ve, con sus ojos, muy realista todo, bastante chévere. Por ese apartado, lo que sería el creeper también tiene su animación. Al igual, vamos a probar lo que sería cómo explota, para que vean cómo se ve, que es sumamente espectacular. Y los gatos también tienen sus animaciones, se pueden lamber lo que sería también sus paticas, todo muy bonito. Pues esto serían las animaciones de Bedrock. Ahora vamos a probarlo en Java. Estamos con el devastador en Java y como estamos viendo también tiene esa animación bastante como a la defensiva, no sé, bastante chévere, me gusta cómo se ve. El cerdo tiene una animación bastante chévere, aunque no se le vean sus orejas en 3D, pues mueve lo que sería el hocico, los ojos también parpadean, se le mueven sus pupilas, no sé, todo está muy chévere. Y si lo golpeas, como que empieza a correr con más estilo. Sería el lobo, pues también tiene sus animaciones, muy bonito. Acá lo que sería el aldeano también tiene su movimiento, por ejemplo puede empezar a correr, se le mueven también sus pupilas, su ceja, todo. Lo bueno de estos aldeanos es que si tú estás como lejos de ellos, empiezan como a bailar, a moverse por todo, así como bailar, ¿sí? Se ve muy bonito como se ve. Voy a ver si le encuentro un fragmento y lo pongo en el video. Y no sé, está súper chévere cuando me ponen a bailar. Mira, ahí se ve como que está bailando, no sé, está muy chévere. También por esta apartado lo que sería la vaca también tiene movimiento en sus piernas, parpadea, su pupila se mueve, no sé, todo está muy chévere como estamos viendo. Por este apartado lo que sería el pollo, bastante realista, al igual como el Action and Staff, que si tú lo golpeas pues empieza a soltar pues plumas, así que eso está bastante chévere, que ambos pues que combinen como tal. Acá como estamos viendo el zombie también tiene animaciones bastante realistas, como ven, cuando se está quemando también su cuerpo como que se mueve, bastante realista también. Y pues así sería su animación, no sé, está muy chévere, muy bien detallada también. Nos ponemos en survival, pues esta sería su forma de atacar. Y ahora lo que sería el creeper, como estamos viendo, es una animación un poco extraña, o es un bug, no sé, creo que es un bug, no debería estar así. Y ya se explota, pues a ver, también tiene las partículas de movimiento, pero rara la animación, ¿no? A ver si me pongo en survival. Ah, bueno, en survival como que ya, es como que medio se esconde a la hora de estar en creativo, como que no le da importancia. Pues ese sería su explosión. Y por el apartado de los gatos, pues es igual, también se pueden ver sus paticas, su movimiento es muy realista. Sus ojos y tal. Que me faltó mostrarlo también en Bedrock era el golem. El golem también tiene sus animaciones, que está muy chévere. Y pues eso, no sé chicos, o sea, todo está muy chévere. Este Action and Staff creado por fans, ya saben que no voy a colocar ningún link de descarga, a no ser de que pronto ya se vuelva un poco más oficial el Action and Staff de Java, o los mismos de Horrible Studios lo hagan en Java, no sé. Yo por mi parte si no me quiero meter en temas legales, y como tal pues que ustedes disfruten el video, que es lo importante. Ya si ustedes quieren conseguir algún método, pues ya lo estaremos viendo en un futuro. De momento les recomiendo que se suscriban, dejen su like
para ver si de pronto subo el link de descarga, si es que los videos de Horrible Studios me dejan, porque yo me contacté con ellos para ver si se podía. Pues no he recibido mensajes ni nada, pero bueno, de momento no voy a compartir nada hasta previo aviso. Así que sin nada más que decir, ahora sí que sí, chicos, ¿cuál eliges tú? ¿Action and Staff de Java o el Action and Staff de Bedrock? Así que los leo en comentarios, ya saben, dejen su like, comparte con todos sus amigos y nos vemos en la siguiente. Un saludo y hasta luego, bye 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 bye.